Ahí sí. Tengo 100% de cobertura de código. Bueno, lamento decirte que probablemente tus test te están mintiendo. Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a hacer un experimento de hacer un video sin editar y vamos a hablar de Property Testing. En el video anterior, que les dejo linkeado aquí, donde explicaba el template de Maven, mencioné Property Testing y algunas personas estaban interesadas en hablar de eso, así que vamos a compartir qué es lo que hacemos. Básicamente, Property Testing es una técnica que algunas librerías y lenguajes te permiten generar un montón de tests, llevando situaciones a los extremos, a los boundaries de esos tests que necesitamos generar, y nos da más confianza acerca de qué es lo que estamos realmente testeando y no solamente preocuparnos por testear cada uno de los métodos que tenemos en nuestras clases y además preocuparnos por la cobertura del código. La cobertura del código debería ser accidental. Déjenme decirle y repetirle que como estoy haciendo esto sin edición, van a ver muchos y probablemente gagueando un montón. Bueno, así hablo yo en mi día a día y de ahora en adelante creo que voy a hacer los videos así más genuinos y más, no necesariamente interesantes, pero es lo que hay. Entonces, aquí tengo la página de Jquik. Jquik es la librería que estamos usando, que está incluido en el template que les mencionaba. Y bueno, la documentación es buenísima, así que pueden seguir la documentación ahí. Pero lo que es más interesante para mí y que quiero mostrarles es cuándo los tests puede que nos estén mintiendo y cómo esta herramienta nos puede ayudar, que es un poquito el concepto que quiero que pongan en práctica. Entonces vamos a ir al IDE. Este es el Java template. Estoy usando el mismo template para implementar los JUnit Quick Test. Eso es lo que les decía, ¿vieron? Siempre voy a estar confundiéndome con las palabras, pero así hablo todo el día. Entonces, la dependencia ya va a estar incluida si están usando el template, que tenemos el link en la descripción. Entonces tenemos la dependencia de Jquik y vamos a empezar con vamos a ver una clase que tenemos que hace un descuento a un precio nada complicado. O sea, por ejemplo, tenemos aquí el método calcular del Discount Calculator y nos toma un big decimal del precio del producto, en este caso, y el porcentaje de descuento que le vamos a aplicar. O sea, básicamente, una lógica bastante trivial. Calculamos el factor, que como ven aquí en el comentario, debe ser el precio multiplicado por 1 menos el porcentaje de descuento dividido por 100. Entonces hacemos eso igual, decimos 1, le sustraemos el porcentaje dividido por 100, esos son constantes aquí. Aquí hice esto con 100, en lugar de tener big decimal y poner entre comillas 100.00, prefería hacer, dame el big decimal del 10, que es una constante que está ahí, multiplicarla por 10. Pero bueno, eso detalle, déjenme saber en los comentarios si eso es una buena práctica o mala. Entonces, luego multiplicamos el precio por el factor y lo retornamos. Entonces, vamos a ir al test unitario, JUnit. Hasta ahora no estamos usando nada del Property Testing. Simplemente tenemos los tests básicos que haríamos en este caso. Instanciamos la clase, el subject on the test o la clase que queremos testear. Luego le decimos precio final, le decimos calcular y vamos a decirle, bueno, cuando el precio sea 100 y el descuento sea del 10%, el precio final tiene que ser 90. Hasta ahí vamos todo bien. Y luego vemos otro ejemplo de la calculadora. Le decimos calcula que si el precio son 50 y le decimos que nos va a descontar el 25%, nos queda en 37.50. No tengo las matemáticas en mi mente, pero vamos a asumir que esto es correcto. Entonces, yo voy a ejecutar aquí los tests con JUnit, los tests pasando, pero vamos a hacer algo un poco más interesante y vamos a decirle que nos corra con cobertura del código. Vamos a la clase original, Calculator, y dice que probamos al 100%, como pueden ver aquí lo que IntelliJ nos muestra, 100% de los métodos, 100% de las líneas. Nosotros decimos pull request, shipped producción. A cualquiera de los carritos de compra famosos de todas estas compañías, le decimos esto está perfecto, testeado, 100% cobertura de código, listo. Entonces aquí es donde entra un poco lo que queremos mostrarle con el Property Testing. ¿Cuál es el problema principal que tenemos aquí? Bueno,
que acá nosotros nos hemos hecho de una manera exhaustiva muchos casos borde. Y nosotros podemos ir con los casos borde donde el típico, el precio es nulo, que por cierto no agrega valor alguno al test, decirle aquí null. Sé que es algo que tenemos que hacer en Java, pero lo hacemos por inercia más que por otra cosa, y no le estamos agregando ningún valor al producto al hacer ese tipo de test. Entonces, pasamos el bit decimal con 100, con 10, con 5, menos, todas las cosas que se nos pueda ocurrir. Pero ahí está el problema. Son simplemente los casos que se nos pueden ocurrir a nosotros. No tenemos una manera. Y ojalá alguien en el pull request nos diga, no has visto este caso, ¿no? Lo más probable es que cuando ya se deploye a dev o stage, es que alguien con algún test más exhaustivo que tenga de integración, ojalá te diga, hey, no hiciste este caso en particular que está fallando. Pero con todo el código que tenemos de test, que son unas 20 líneas de código de test o algo así, ya estamos garantizando el 100% de cobertura de código. Entonces, si soy una persona con 4 dedos de frente, un buen ingeniero dice, yo las métricas del code coverage me están diciendo que voy al 100% con estas clases, porque voy a gastar más tiempo y esfuerzo en más cobertura. Estoy cubriendo lo que necesito. Entonces ahí las métricas nos están mintiendo un poco. Entonces vamos a ir a usar Property Testing para ver los problemas que tenemos aquí. Entonces estamos haciendo exactamente lo mismo. Bueno, de hecho a mí no me gusta hacer esto en los tests. A mí me gusta tener un objeto en cada test y los tests que sean aislados y no estar teniendo como global state, ¿no? Estado global. Por cierto, si quieren un video de eso, también déjenme saber en los comentarios y lo agregamos. Entonces, tenemos aquí el típico given when then. Cuando tenemos una calculadora y ejecutamos el calculate, el precio debe estar. Pero hay algo importante aquí. Vamos a cambiar un poco la aserción. No solamente vamos a ver qué es lo que nos interesa, sino que tenemos que decir que la escala siempre tiene que ser 2. ¿Por qué? Porque no le podemos cobrar a un cliente, no le podemos cobrar 1.2345 dólares o bolívares. Ajá. Entonces, dólares o bolívares a un cliente de esta magnitud. Siempre necesitamos cobrar 2 centavos, céntimos. Centavos, céntimos. Bueno, entonces, tenemos que garantizar eso. Eso es algo que se nos pasó por completo en el test. Para ser justo, nosotros podíamos tener el test específicamente de eso, también testearlo y quizás lo hubiéramos capturado. Pero eso va más allá de la idea, o se queda corto con la idea, porque el problema es, nosotros tenemos que saber que los precios son siempre positivos. ¿Qué pasa si hay un descuento del tipo 0? Aquí es donde entra JQuick. ¿Qué es lo que nos va a hacer JQuick? Nosotros en vez de ponerle test, vamos a poner property. Esa es la convención que usa JQuick, las anotaciones que tiene. Y le vamos a decir que nos genere todos estos precios por defecto. Entonces nos va a generar, le decimos que son big integer, por eso usamos el @bigrange. Le decimos que desde 0.01, que es el precio mínimo, yo no puedo ni siquiera tener precios negativos. Entonces eso es algo que omitimos en los test anteriores, solamente estábamos testeando casos positivos, pero tiene sentido que ahorita le digamos a JQuick, no tiene sentido, nunca me va a pasar un precio negativo, son lógicas de validación que tendremos en nuestro sistema, y le decimos que el máximo va a ser 10.000, ¿no? Podría ser 100.000, dependiendo del caso de negocio, pero en este caso 10.000, ¿no? Es lo que estamos seteando aquí. Y por otro lado, le vamos a decir que el descuento puede ser 0%, ese caso nosotros lo testeamos, y también hasta el 100%, no lo sé. El negocio te puede decir, sí, mira, hay un cupón de regalamos este producto cuando se cumplan estas condiciones. Entonces, todas estas cosas, lo que va a hacer JQuick es que nos va a generar, por defecto, 1000 tests. 1000 tests y lo va a ejecutar uno a uno y va a hacer la aserción. Entonces, vamos a ejecutarlo desde acá y vemos qué pasa, ¿no? Ahí tenemos un problemita. ¿Qué pasa? Vamos a hacer scroll cerramos esto acá, vamos a hacer scroll hasta arriba y vemos que nos generó un montón de tests, pero está fallando rápidamente porque nos dice que debería ser menor o igual a 2
que es lo que le decimos aquí, la escala del precio final, en este caso nos generó seg. Porque como estamos lidiando con big integer y no le hemos dicho cuál es la escala que nos va a usar, está fallando. Entonces luego vamos a la clase original y decimos aquí, no sé, recuerdo cómo tenemos que hacer, pero set scale 2. Y le vamos a decir que rounding, si es de la mitad si es 5 horas para arriba, que nos redondea hacia arriba. Entonces volvemos a ejecutar los tests de JQuick y vemos que nos generó 1000 tests o tries, como lo llaman en el property testing, hizo los 1000 checks de las aserciones que tenemos y nos dimos cuenta que pudimos capturar un bug. Para ser sincero, ¿podríamos haber capturado ese bug en el test? Sí, porque nosotros podíamos haber colocado esta condición, también esta aserción, en el otro test. Pero el punto principal aquí es que no tenemos una manera de exhaustivamente tener todos los tests con todos los casos border. Y este es un caso típico simplemente con entero, donde o números en este caso. Pero esto puede aplicar a lógica que tengamos con un string, donde tiene que ser un email, la longitud tiene que ser mayor de 2, cualquier caso de uso, o si tienen una lista en algún objeto y necesitan que sea menor que 5, mayor que 5, todas esas condiciones se pueden hacer con las anotaciones que nos provee JQuick. Entonces, recuerden en el video anterior donde mostraba el template, nosotros tenemos aquí algo que se llama función, es una clase básica que agregué ahí para tener algo, y tenía un input y un output, y lo que hacía era que en el input tenía x y y, se suman y retorna el output, ¿no? Entonces nosotros tenemos un test aquí donde generamos la función, vemos el valor y decimos que el valor no esté entre esto y esto. No es súper inteligente las aserciones, pero funciona. Y este lo modifiqué para que ejecute las cosas con JQuick. Entonces, lo que estamos haciendo, en lugar de nosotros generar valores x y y, 1 más 1, 3 más 2, el integer max int más 0 y todo eso, le decimos a JQuick, yo simplemente quiero que me generes x, me generes un montón de yes, en este caso nos va a generar 1000 y 1000, y nos va a hacer la permutación de la combinación de esos valores aquí. Ahora, ¿qué pasa? Esta manera es como la manera más primitiva de hacer, de generar los datos JQuick. Porque, ¿cuál es el problema con esto? El problema con esto es que imagínense que luego mi constructor no tiene una X y una Y, sino que tiene X y Y y Z. Todos los tests que tengo con propiedades que estén testando esas propiedades, tengo que venir y luego aquí decirle también, bueno, el for all también genérame Z y poner Z acá. Sería ideal tener una manera de decirles, genérame inputs en este sitio, ¿no? Entonces, en lugar de tener esto acá, vamos a simplificar esto y decimos, yo quiero que me generes input. Entonces aquí lo reemplazamos con input, ¿no? Vamos a ver qué pasa cuando ejecutamos esto y vemos si JQuick nos da un error o pasa. Entonces JQuick nos dice acá que si ven acá en la parte inferior derecha, no tenemos un supplier de arbitraries, es el tipo de clase que genera esto, para input. Entonces, una cosa que podemos hacer es que podemos decirle aquí que nos genere un arbitrario de input que se llame inputs o input arbitrary, y luego yo le puedo decir, bueno, me vas a generar x, va a ser arbitrarios, y le digo que son enteros, ¿verdad? Y puedo ponerle condiciones como que entre 10 y 1000 y 10.000, no sé, si quisiera. Y luego yes va a ser arbitrarios, y le digo todos los enteros y ya está, todos los enteros, no necesito restricciones. Entonces luego tendría que retornar aquí, tiene algo que se llama combinators, que nos dicen combina, y le digo combíname las x y las yes que generé, y le digo cómo, y yo puedo hacer aquí, creo que puedo hacer method reference de input new, porque como new solamente acepta 2 parámetros,
el new es el constructor, como acepta 2 parámetros del record, automáticamente mapea esto, pero básicamente esto es una lambda expression o method reference, como quieran. Sé qué pasa con esto. Bueno, tendría que decirle esto también, si mal no recuerdo, es provide, y le puedo poner un nombre y decirle inputs. Por defecto pudiera usar vamos a hacerlo así primero. Yo tendría que copiar el nombre del método y decirle for all y decirle input arbitrary, acá mismo, que coincida con el método de la clase, y me genera los inputs. Me debería generar todos los inputs que necesito. Ahí está. Claro, obviamente, como dije, esta aserción no es la más inteligente. Aquí uno aplica la lógica de negocio que tiene. Esto simplemente por propósito de demostración de cómo funciona esto. ¿Qué pasa? No me gusta usar esto, un input arbitrary, porque a veces uno hace refactor de esto y se nos olvida cambiar esto y ya esto no funciona. Obviamente, ejecutando los tests en el CI nos damos cuenta, pero no queremos perder tiempo haciendo eso. Entonces, una opción podría ser que ponemos el nombre acá como inputs y le decimos aquí lo mismo también al for all. Y esto debería seguir funcionando. Ahí está. Ahora creo que, y vamos a probar algo, a ver, si le digo aquí inputs, quería probar si esto funciona así. Y no estoy seguro, pero en algún momento creo que esto me funcionó y no, pues no. Tenemos que pasarlo aquí. Bueno, y la idea para remover esta duplicidad podríamos crear una constante ahí arriba y decirle inputs o algo así. De hecho, vamos a hacerlo. No estamos apurados, ¿verdad? Entonces le decimos inputs y luego aquí usamos la constante también y así removemos la duplicidad. Obviamente esto puede ser valid inputs, qué sé yo. Entonces vamos a hacer algo interesante también, donde yo le estoy diciendo genérame todos los integers. Entonces si yo quiero, aquí estoy sumando que la suma de dos valores es válida y ¿qué más? Bueno, nosotros hemos generado esto. Nosotros podríamos hacer aquí, estos inputs se nos van a generar con todos los números válidos de enteros para las X y para las Y. Yo, si no quisiera este método, porque este método podría reusarlo en múltiples tests, y no quiero poner el filtro de que son 30 y entre 10 y 10.000 aquí, yo pudiera reusar este test, ese provider, y tener un test adicional, pero imagínense que en este test quisiera filtrar para los inputs, porque tengo una lógica de aserciones particular, quisiera testear que solamente donde las X son menores que 1000, no sé. Entonces nosotros podemos decir assume that input X es menor que 1000. Entonces, por cierto, esto es algo que yo siempre uso cada vez que estoy poniendo números que pasan los 4 dígitos. Nosotros podemos hacer esto. Eso existe desde Java 7. No muchas personas lo usan, pero es súper útil para asegurarse que eso. Entonces, para asegurarse de que se pueda leer los dígitos de mejor manera. Entonces, al ponerle aquí que es X menor que 1, puedo también hacer una aserción aquí. Solamente para demostrar, hacer si puedo tipear bien, hacer that input.x es menor, puse menor solamente, es menor que 1000 también. Esto no sería necesario. Está garantizado que el framework no va a dejar pasar para esta parte si la asunción no se cumple, pero simplemente por
hacerlo más explícito, ¿no? Eso no es una buena práctica, no lo recomiendo, pero simplemente para demostrar. Entonces aquí sabemos que X nunca va a ser menor que 1000. Entonces con esta manera, con esta librería, también nos permite reusar el provide. Y aquí el provide está como que genérico, no simplemente le estoy diciendo genérame todos los integers, y nos permite hacer esto. Ahora bien, quedamos un poquito como que, tengo que crear un provide y acordarme del string, inputs y tal. Carlos, eso es una ladilla. No necesitamos hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar? Nosotros podemos venir acá y decirle useType. Y podemos eliminar esto. Y en teoría, si no mentí, porque tenemos el input useType. Me faltó el useType aquí. useType. Entonces, en teoría, esto debería funcionar igual. Y no necesitamos tener el provider. La razón, Carlos, ¿por qué no me mostraste esto en principio? Bueno, pues la razón de este video es que puedan ver toda la flexibilidad que tiene el framework. Esto es una cosa muy práctica, pero a veces queremos tener los providers porque necesitamos de una manera específica. La diferencia principal en tener esto es muy cómodo para casos muy sencillos como esto, pero si necesitas algo muy específico, tendrías que colocar el useType aquí y colocar un poco de assumes, un poco de líneas de assume, decirle asumir que X no es menor que 1000, asumir que Y no es mayor que 200, asumir todas las condiciones las vas a tener que colocar al principio del test. Y nos lleva a otro problema también. Y ya les voy a mostrar eso. Entonces, para terminar la idea, eso es el trade-off, los pros y cons que tenemos que hacer. Si usamos el provide, tendríamos que poner el provide en el for all, que maché con el string, usarlo y luego limitar aquí abajo. Pero nosotros podemos tener provides más especializados. Podrías tener varios inputs menos de 1000, inputs mayores de 1000, con X mayores de 1000, y tener varios de esos y usarlo. Y se pueden reusar en múltiples tests. Incluso se puede crear una clase y decirle reúsame todo esto en todos los otros casos. Pueden leer eso en la documentación. Ahora, si nosotros lo estamos haciendo de esta manera, es decir, useType, no hay límite. Lo único que va a hacer JQuick es que ve el input del tipo de dato, dice es entero, te voy a generar todos los enteros. Para las Y también todos los enteros. Y no tiene filtro, va a generar negativos, positivos, todo lo demás. Entonces, si necesitamos filtrar, porque hay casos que no son válidos, tenemos que agregarlo aquí. Hay una cosa curiosa del framework, que si nosotros tenemos en el constructor del método validación, es decir, que X no sea mayor que X y lanza digamos, illegal argument exception, cada vez que lanza la excepción en el constructor, simplemente lo ignora. O sea, el test no se va a romper. O sea, lo que iba a mencionarles era que nosotros, si nos pasamos con las asunciones y decimos asunciones absurdas, como decir, vamos a hacer una asunción absurda. Que el input de X tiene que ser 1000. Veamos qué pasa con eso. Esto aquí generó, pero a lo mejor en la generación falló el test. El test no debería fallar, pero falló. Pero él me está generando 1000 casos. A lo mejor en el caso, en la generación, no llegó a generar ninguno que fue igual a 1000. Entonces nunca va a ejecutar el test. La asunción es para todos los tests y no tiene manera de hacer eso. Entonces, eso son las cosas que tenemos que ser cuidadosos. Ese es el trade-off que hacemos cuando seleccionamos si usamos useType, si usamos arbitrar el provides, la anotación de provides y todo eso. Otra cosa importante también es que cuando un test falla, nosotros podemos ver, déjame ver si podemos ver acá esto. Si ven acá en el output, tenemos el seed. Esto es súper importante en CI porque el nombre es entropía en español. Sí, la entropía de la librería va a usar el sistema operativo, la entropía del sistema operativo para generar cosas. ¿Qué pasa? No es lo mismo lo que tengo en mi máquina que lo que está pasando en una máquina de CI/CD o en la máquina de Pedro, ¿cierto? Entonces,
¿Qué pasa? El seed es importante porque antes de empezar el test, si no es asignado, él nos dice, él asigna un seed, si no se lo decimos explícitamente, y ese seed lo podemos ver al output. Cuando pasa eso, es importante porque nosotros podemos, si algo falla en el CI, quiere decir que probablemente nuestra 1 o nuestras asunciones o las reglas que estamos poniéndole para a Jquery no son las correctas, o nuestro código de producción tiene un bug que Jquery detectó y queremos replicar ese comportamiento en local. Entonces nosotros copiamos el seed que nosotros nos dio en el CI, por ejemplo, en la máquina de Pedro, y le decimos el seed es este. Con eso nosotros tenemos una manera de reproducir. Obviamente no recomiendo que nosotros hardcodeemos el seed. El seed es simplemente, o particularmente yo lo uso simplemente para reproducir un error que no se dio en mi máquina o que se dio en CI, pero, o se dio en producción, no, pero que se dio en el CI más que todo. Y que yo quiero reproducirlo luego aquí. Con el seed voy a garantizar de que se generan los mismos valores y puedo reproducir el test, ver que falla, arreglar el código de producción o el test y luego quitar el seed. Bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.